De nuevo aquí en Dominó, como todos los martes presentes, siempre analizando lo que pasa en la Argentina. Lógicamente, hoy está todo conmovido por, bueno, coimas, robos, sobreprecios, sobrefacturación. Y en el medio ha quedado bastante desapercibido algo que tiene mucha importancia para la economía argentina, pero también para todos los que nos están viendo, para todos los argentinos, y es que la Cámara de Diputados ya le dio sanción a esa llamada ley ómnibus. ¿Por qué ómnibus? Porque contiene varios ingredientes, tiene varios compartimientos. Uno de ellos tiene que ver con el tema previsional, que lo hemos analizado aquí, bastante a fondo con especialistas. Otra parte tiene que ver con todo lo relativo al tema de las deudas entre el Estado y la Nación, las provincias, y también hay un paquete impositivo pero muy vasto que tiene que ver con el blanqueo, con la moratoria, y también a último momento se agregó algo vinculado al impuesto a las ganancias en relación al medio aguinaldo que la gente ya está percibiendo. Por eso nos pareció muy conveniente invitar a gente que sabe de esto, que conoce a fondo. Por eso está con nosotros el contador y tributarista Daniel Lechman, que es del estudio Litwin, Lisique y Asociados, para que, dialogando con él, tratemos de ver en qué consiste sobre todo el tema del blanqueo, qué es esta moratoria, qué es esto de excluir el medio aguinaldo del cálculo del impuesto a las ganancias, en unos segundos aquí en Dominó. Unos auspicios y charlamos a fondo todas las claves del blanqueo, que ahora ya está teniendo tratamiento en el Senado, con lo cual se calcula que no va a tener grandes modificaciones. La FIP, el Poder Ejecutivo, primero, rápidamente lo va a promulgar, porque es una iniciativa del propio Poder Ejecutivo, y la FIP lo va a reglamentar, y en pocas semanas usted va a tener que decidir, ¿entro o no entro en el blanqueo? ¿Me beneficia o no me beneficia si llegara a tener algún tipo de deuda con la moratoria? Y muchos están ahí expectantes, y a mí, ¿cuánto me excluyen del medio aguinaldo el tema de ganancias? Porque las empresas hasta ahora, como no está sancionado, aquellas que empezaron a pagar el medio aguinaldo, aquellos que les toca, le está descontando, le está reteniendo el medio aguinaldo. Unos segundos aquí en Dominó. Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. UMED, tu derecho a la excelencia. Auspicia este programa Banco Provincia. A vos, te digo a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte. Siempre es bueno tenerte. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Bueno, como adelantamos, vamos a tratar el tema del blanqueo con un especialista que es el contador Daniel Lechman, porque bueno, hay mucha inquietud. En muy poco tiempo ya el Senado lo va a convertir en ley, va a estar vigente. En principio hay un plazo hasta el 31 de diciembre de este año, y después en una segunda etapa hasta el 31 de marzo del año próximo. Bueno, gracias por estar aquí dialogando con nosotros en Dominó. Al contrario, Ismael, un gusto. Primera pregunta. Vamos a suponer que yo tengo $100.000 no declarados en una cuenta del exterior y lo quiero blanquear. Primera pregunta. ¿Yo puedo ir a la FIP y decirle, mire, yo en el banco tal, en esta cuenta tengo $100.000 no declarados, lo quiero declarar, pero lo quiero dejar allí donde está depositado? ¿Lo puedo hacer? ¿Y qué
impuesto tengo que pagar? Bueno, efectivamente, como lo señalabas, lo podés hacer, podés exteriorizar esa tenencia del dinero en el exterior e incluso dejarlo allí sin ningún inconveniente. Para el caso, tendrías que tributar un impuesto especial del 10% si la exteriorización la haces antes del 31 de diciembre, como vos señalabas recién como primer plazo, y del 15% si decidís hacerlo en los 3 primeros meses del año próximo. O sea, entre 10.000 y 15.000 dólares tengo que depositar en la AFIP. Exactamente. Y dejo, mi cuenta ya está en blanco. Haces una presentación, que faltará alguna reglamentación de eso por parte del fisco, pero diciendo que el dinero estaba en el exterior y acreditando por parte del banco esa tenencia tuya en el exterior. Sea que estuviera a tu nombre o incluso si lo estuviera a nombre de algún familiar o de alguna sociedad o vehículo vinculada y que uno ahora exteriorice que puedas acreditar que es tuya. Este blanqueo tiene esa novedad que permite hacer la exteriorización a pesar de que el dinero estuviera a nombre de algún familiar o de una sociedad. Y yo puedo decir que lo tiene en realidad, está a nombre de mi mujer, pero en realidad es mío, o está a nombre de, no sé, de mi hermano, pero en realidad es mío. Exactamente. Y lo declaro a mi nombre. Exactamente. Ahora vamos a suponer que yo tengo esos mismos 100.000 dólares, pero en lugar de tenerlo en una cuenta en el exterior, lo tengo debajo. En el colchón. O en una bóveda, en un mausoleo. Bueno, eso también es susceptible de ser exteriorizado de la misma forma, con la misma tasa, con la salvedad que vas a tener que depositar ese dinero y dejarlo inmovilizado en una cuenta bancaria hasta por 6 meses o hasta el 31 de marzo de 2017, lo que se dé anteriormente. Ahora, o sea, tengo que sacar la plata del colchón y ir al banco, depositarla y decirle a la AFIP, mire, yo deposito esto, que es lo que yo quiero blanquear, y pagar 10.000 o 15.000 según la fecha de blanqueo. Exactamente. Perfecto. Me faltó aclararte que si no hay una posibilidad en este último caso, sobre todo, de no pagar el impuesto especial, y que es que en lugar de que te quedes con ese dinero, suscribas alguno de los bonos que va a emitir el Estado. Hay 2 posibilidades. Un bono a 3 años con tasa 0, pero no pagás el impuesto especial. Pero no cobro interés del bono. No cobras interés y no es transferible. Pero en la última modificación, el último dictamen de diputados, hay una opción que me parece muy interesante. Un bono de 7 años al 1% anual, tampoco es tan interesante desde lo financiero, pero lo suscribís por 1/3 de lo que exteriorizás. Es decir que si tenías esos 100.000 dólares que querés exteriorizar, suscribiendo bonos por 33.333, por 1/3 de esa cantidad, no pagás el impuesto especial del 10%. Habrá que hacer una evaluación. Pero yo tengo que comprar bonos por la totalidad del dinero blanqueado. Sí, salvo este último caso que te contaba como novedad, que es este bono de 7 años que con solo 1/3 de lo que exteriorizás, suscribiendo solo 1/3, ya quedás eximido del pago del impuesto especial. Ahí habrá que hacer una evaluación financiera versus el costo. Es decir, en lugar de pagar los 10.000 dólares, suscribís un bono por 33.333, el resto te queda liberado. Ese bono no lo podés transferir por los primeros 4 años. Aunque sea un bono a 7. Aunque es un bono a 7. Y tiene el 1% que voy acumulando ahí adentro, aunque no lo puedo tocar en los primeros 4 años. Exactamente. Perfecto. Ahora, ¿no se agregó también la posibilidad de que si yo destino a inmueble en algo que va a ser reglamentado, también me exima? Sí, en realidad es una opción de canalizar esos fondos a través de fondos comunes de inversión que estén regulados bajo el marco de la CNB, que se van a destinar a obras de infraestructura, obras inmuebles, energías renovables, una serie de inversiones productivas que si se canaliza también ese dinero, como contaba antes de los bonos, bueno, a través de estos fondos también vas a quedar eximido del pago del impuesto especial del 10 o 15%. Pero como había antes, en el blanqueo anterior, si yo no puedo destinar directamente a comprar un departamento... No, eso en realidad no está previsto. No, se criticó un poco que era un desincentivo a la inversión productiva directa. No, porque mucha gente, inclusive charlando, me dice, y yo quizá entre en el blanqueo porque quiero comprarle un departamento a mi hijo, pero como es dinero que no lo tengo declarado, no puedo comprarlo, porque no puedo con dinero negro a firmar una escritura, etcétera, no puedo justificar cómo lo estoy comprando, pero con el blanqueo me dijo, y quizá yo ahí tengo la oportunidad de comprar un departamento. En forma directa vas a tener que dejar ese dinero inmovilizado
por 6 meses y ahí recién sí, después, liberado que esté, podés destinarlo a cualquier, en realidad cualquier cosa. Pero Lógico. no se promueve con ninguna En tasa forma directa. diferencial la inversión directa en propiedades como la hubo, que era casi uno de los únicos destinos que tuvo el blanqueo anterior. Claro, con el famoso CEDIN. Con los CEDINes, exactamente. El blanqueo anterior, recordarás, eran casi que los CEDINes. Claro. Y el que no quería comprar un inmueble, ¿qué hacía? Suscribía a los CEDINes y se los vendía a alguien que quería comprar un inmueble que se beneficiaba con algún descuento en ese sentido y era la forma de poder liberar esos fondos para el que suscribía a los CEDINes. Ahora vamos a suponer que yo tengo un departamento acá en el país, que no lo tengo declarado. Yo voy y digo, mire, ¿sabe qué? Me olvidé, no sé cómo me olvidé, pero tengo ese departamento, no sé, vale $200.000, por decir una cifra. Lo declaro. ¿Ahí cuánto tengo que pagar? Bueno, es el único caso de una tasa menor que es la del 5%. Para una en el propiedad caso de en el propiedades en el país o en el exterior. En Punta del Este. Inmuebles en cualquier lugar del mundo, 5%. Todo el resto, las tasas que decíamos antes del 10 o del 15. Hay una única salvedad para pequeños blanqueos, hasta los 305.000 pesos, que es el mínimo actual, el mínimo exento hoy de bienes personales, que es un equivalente a $21.000 más o menos. Quien exterioriza solamente ese dinero o bienes por debajo de este valor, no van a pagar ninguna tasa. Y los que exteriorizan hasta 800.000 pesos, que es algo así como casi $60.000, van a pagar por cualquier tipo de bienes una tasa del 5%. Son las dos únicas excepciones para blanqueos chicos. O sea, si yo blanqueo 800.000, pero en ese caso también tengo que depositar el dinero Con todas las mismas características que hablamos requisitos recién. Exactamente. Y ahí en ese caso 5% de 800.000 sería 40.000 pesos. Exacto, porque siempre las tenencias en moneda extranjera o también los inmuebles o cualquier otro bien, porque se pueden declarar también créditos, derechos con valor económico, que la reglamentación va a establecer cómo se terminan valuando, porque también se pueden, por ejemplo, acciones. Yo tengo acciones de una compañía que tiene un inmueble. Muchas veces, vos sabés que en los balances no está el valor de mercado de ese inmueble. Entonces, Exacto. para inmuebles la ley dice valor de mercado. Para acciones se suele usar el BPP, el valor patrimonial proporcional, que es el porcentaje que esas acciones representan en el patrimonio neto de una compañía. La compañía puede tener pasivos, puede tener bienes valuados no a valor de mercado. Bueno, ahí dice la reglamentación va a establecer cómo se determina ese valor. Si es un valor contable va a ser mucho menos que la realidad. Yo entiendo que apuntan al valor real. Bueno, sobre ese valor real es que se calcula el 5, el 10 o el 15% según Ahora, corresponde. recién hablamos, el 5, propiedades. El 10, antes del 31 de diciembre, si yo declaro dinero, Resto de bienes. resto digamos. de bienes, o 15 si lo hago entre el 1 de enero y el 31 de marzo. ¿Hay también un caso de tasa del 8%? No. No, ese no hay. No. O sea, las tres posibilidades hay, o pagar el 5, o pagar el 10, o pagar el 15. Y o la excepción de la suscripción de los bonos o los fondos Con lo cual comunes de no pago inversión. nada, pero tengo el costo de no tener el interés. El costo de oportunidad Claro. de lo que generarían esos fondos. Y además tenés, en los fondos de inversión, bueno, puede ser hasta una buena alternativa, pero vas camino a una inversión digamos, con terceros, ¿no? Salvo que uno pueda, y esto lo determinará la reglamentación, crear su propio fondo común de Muy bien, inversión. ahora viene el siguiente tema. Vamos a suponer que yo declaro. Con eso yo quedo eximido del delito de evasión impositiva, digamos. Exactamente. Muy bien. De cualquier reclamo, no solo del delito per se, sino del reclamo económico. Económico, claro, porque Delito en cuanto al multas y todo eso quedo eximido. eximido del impuesto, de los intereses, obviamente, de lo que hubiera sido cuando se generó ese dinero, el impuesto que hubiera tenido que pagar, de las multas, efectivamente, económicas y de cualquier posibilidad de encuadre en la ley penal tributaria, que ahí el delito está castigado con sanción incluso de prisión, ¿no? Está claro. Ahora, muy bien. Se habla mucho de que cuando uno hace este tipo de acción, vamos a suponer, yo voy y deposito por el blanqueo, no sé, $1,5 millones de dólares en el banco, por el blanqueo. Correcto. El banco estaba siempre el tema de que tenía que dar información a la unidad de información financiera por lo que se llamaba reporte de operación sospechosa. Porque de golpe viene, está bien, yo lo blanqueé, y ahora, y este muchacho que siempre venía por acá, parecía tan buenito y todo demás, ¿de dónde sacó $1,5 millones de pesos?
¿Es una actividad ilegal? ¿La hizo porque evadió impuestos de una actividad legal? ¿Lo evadió impuestos de una actividad ilegal? ¿Qué pasa con eso? Porque, por un lado, estoy eximido de la parte penal tributaria, pero me puede caer la unidad de información financiera y decir, mire, usted está lavando dinero, no sé. ¿Cómo es eso? Bueno, ahí los bancos son los que tienen que estudiar la obligación que la tienen de reportar operaciones sospechosas en el marco del conocimiento que puedan tener de su cliente eventualmente. Ya en el blanqueo anterior pasó, y el blanqueo anterior era mucho más grosero en ese sentido, que por ahí venía alguien que nunca tuvo movimientos financieros de importancia y blanqueaba $1 millón de dólares. Tuvimos hasta consultas de los mismos bancos en cuanto a... Porque el banco tiene la obligación de reportar, pero también puede ser castigado si reporta una operación que no es sospechosa. Entonces, también castigado si no reporta una operación que podría ser sospechosa. Desde ya, en los dos casos. Y esa era la duda. Y los departamentos de compliance, que le llaman, son los que estudiaban ese tipo de situaciones. Yo creo que acá quedará en responsabilidad de cada banco de evaluar esta situación en el marco de los movimientos financieros, el conocimiento que tengan eventualmente del cliente. Entiendo que sería para reportar una operación de alguien que jamás ha tenido movimientos bancarios, de repente exterioriza $1 millón y no hacía alguna de alguien que tiene comercialmente movimientos en forma habitual y hace un blanqueo razonable en términos de lo que habitualmente genera, ¿no? Perfecto. Vamos a suponer que yo tengo $1 millón debajo del colchón. Entonces digo, blanqueo 300.000, sigo con los otros 700.000 debajo del colchón porque, bueno, blanqueo un poco, porque necesito comprar algo, por necesidades o porque, bueno, hago un toquecito y para quedarme más o menos tranquilo, pero dejo 700.000 sin blanquear. ¿Se puede hacer eso? ¿Qué riesgo? Primero, lógicamente, se puede hacer. ¿Cuáles son los riesgos que tiene hacer eso? Se puede, y en el caso que vos planteás de dinero en efectivo, no veo en principio ningún riesgo como el que te voy a señalar ahora, que tiene como novedoso este blanqueo. Si uno puede blanquear lo que quiere, lo que debería hacer es lo que tiene. Pero este blanqueo tiene una coyuntura muy diferente a los anteriores. Este blanqueo se da en el marco más allá de la asunción de un nuevo gobierno y las necesidades fiscales que tiene el gobierno, y las nuevas oportunidades, porque hubo mucha gente que durante la gestión anterior, por más que era seductor la posibilidad de blanquear, de eximirse de reclamos impositivos, de cuestiones penales, no lo iba a hacer porque no tenía confianza en el país y en aquel gobierno. Entonces, más allá de estas dos cuestiones que son favorables a este marco o del blanqueo actual, se da en el marco de un avance en el mundo camino a la transparencia fiscal. Hoy en el mundo es muy difícil tener dinero negro. Todo el mundo está apuntando, todos los países apuntan todos sus cañones a esto del intercambio de la información. Entra en vigencia el 1 de enero próximo un convenio multilateral que involucra a más de 100 países que en forma automática van a intercambiar información de los ciudadanos de cada país. No importa, pero yo lo tengo debajo del colchón. Por eso te decía, en el caso del colchón ya creí haberte contestado. No hay ningún problema. Porque... No, pero se habla, creo que dentro de la media sanción, de que si la AFIP por alguna razón mañana detecta que yo no blanqueé el 100%, me anula el blanqueo del 30% que exactamente es como vos lo señalás. Sí, pero yo digo, el dinero en el colchón es mucho más difícil de detectar. Claro, el otro sí. Como dinero no exteriorizado. La realidad, ¿cuál va a ser el impedimento para esta persona del ejemplo que vos me señalás? ¿Qué hace con esos otros 70? Si esos otros 70 mañana los quiere disponer, no va a poder hacerlo. Bueno, porque como hasta ahora no podía disponer. No podía disponerlos o lo disponía de alguna manera que no quede bajo la lupa del organismo fiscal. El problema, y a eso me refería, es con quien tiene cuentas bancarias en el exterior, que son la mayoría de los casos de los que hoy, no digo todos, efectivamente va a haber casos de quien tenga el dinero en el colchón, pero muchos son los que hoy están ya perseguidos, acorralados por sus bancos, con dificultades para hacer cualquier cosa. Me han dicho, y ha salido inclusive publicado, que muchos de los que tienen cuenta en esos países están mandando la plata a Estados Unidos, porque en Estados Unidos, llamativamente, la gran potencia, dice, vengan acá, que yo, si alguien me pide algún dato de ustedes, yo no se lo doy. ¿Es así? No solamente la gran potencia, yo digo, el que empezó con todo esto del FATCA, es decir, Estados Unidos es, en mi opinión, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Empezó con todo este revuelo y terminó siendo el país
donde más protegida va a estar la información de quienes tengan cuentas bancarias en relación a cualquier otro lugar del mundo. No obstante, ahora se está anunciando desde el gobierno, yo creo que como también invitación al blanqueo, que con Estados Unidos se está avanzando o empezando a hablar de un intercambio de información directo entre Argentina y los Estados Unidos. Es decir que, porque el riesgo justamente es que si yo exteriorizo un dinero en el exterior y no es todo, y hay otras cuentas que pueden ser detectadas a futuro a nombre de quien hace este blanqueo, eso hace no solo hace perder los beneficios de este blanqueo. Este blanqueo, como lo señalábamos antes, tiene el beneficio que pagando un impuesto especial uno queda liberado de un montón de impuestos más. Es decir, el 10% muchos lo criticaban por ser un impuesto alto, pero es nada en relación a lo que podría imputarse como incremento patrimonial no justificado, que es el 35% de ganancias más el 21% de IVA, porque se supone viene una actividad gravada por el impuesto, más ingresos brutos, más bienes personales, más tasas municipales. Es decir, el reclamo de todas las jurisdicciones podría ser astronómico. Entonces, el beneficio es mucho. Si uno exterioriza solo una parte de lo que tiene en el exterior, el riesgo es que detectada alguna otra cuenta en el futuro a raíz de estos intercambios de información, no solo que le vengan a reclamar por eso que no ha declarado o exteriorizado, sino que pierde los beneficios de este blanqueo y el reclamo puede ser sideral. Perfecto. Si se aprueba eso, eso va a ser una ley nacional. Correcto. Muy bien. Yo soy alguien que está en la provincia de Buenos Aires o en la provincia, no sé, de Misiones. Yo presento el blanqueo, entonces me viene la FIP de la provincia de Buenos Aires y me dice, ah, pero usted no pagó ingresos brutos acá por ese dinero. La provincia de Buenos Aires no adhirió al blanqueo y por lo tanto, si usted lo que tiene blanqueado ahí, me está diciendo que usted evadió de la provincia, entonces págueme ingresos brutos y todas las demás cosas resultantes. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, es válida la inquietud y por eso también la invitación del gobierno nacional a los gobiernos provinciales a acompañar. ¿Pero hay alguna provincia que ya adhirió? No. Lo tiene que aprobar la legislatura de esas provincias. Exacto, tiene que convertirse primero esto en ley y seguramente después adherir la provincia eso en forma. Eso es muy importante. Exactamente. Ahora, yo me remito a la experiencia de los blanqueos anteriores. La realidad es que no hemos tenido muchos casos de reclamos en ese sentido. Es decir, nosotros tuvimos un blanqueo en el 2009 que era bastante amplio, más parecido a este, con tasas del 1 o del 6%. Ahí sí beneficiaban la inversión productiva, la compra de bonos. Un blanqueo en el 2013 que se extendió por 2 años y medio con sucesivas prórrogas, que era gratuito al principio, después tenía el costo de la emisión de los cedines y nada más. Y en ambos casos, nobleza obliga, ni el propio fisco fue a reclamarle a ningún contribuyente que venía declarando una situación de... Pero sería mejor que las legislaturas dejaran claro. Exacto, ni los fiscos provinciales que amagaban con eso, pero sin dudas quedaría mucha más seguridad jurídica a quien va a decidir exteriorizar ese dinero si los gobiernos provinciales adhirieran. ¿Por qué? Porque efectivamente hoy es una inquietud de muchos no saber cuánto les va a terminar costando esta situación. Ahora, ahí se agregó un artículo diciendo de que si el dinero proviene de determinados paraísos fiscales, no entra en el blanqueo. ¿A qué países o paraísos fiscales se refiere? Estaba ese artículo, en realidad, pero son los países que están en la lista... de la lista negra. Negra del Gafi, que ya hoy negra no tiene ningún país. La lista roja, que serían los más complicados, está creo que es Irán y Angola. Es decir, son 2 o 3. O sea que es una... Panamá incluso salió de ese listado, incluso de la lista gris. O sea que es una lista muy acotada, no de los que nosotros tradicionalmente conocíamos como paraísos fiscales, que incluso hoy, y aunque suenan demasiado a paraísos fiscales, han suscrito incluso convenios. Nosotros tenemos convenios con las Islas Vírgenes Británicas, tenemos intercambio de información con otros países que nunca hubiéramos pensado que accederían a dar esa información. Muy bien, vamos a suponer que yo soy un ciudadano argentino, no tengo nada para blanquear porque fui el Gil de la película, digamos, y pagué religiosamente todo bien, todo vendí en blanco. Si trabajé en relación de dependencia en blanco y por lo tanto la empresa me retuvo el impuesto a la ganancia cuando correspondía y todo lo demás. O sea, no, si hubiese querido no hubiera podido evadir. Soy un cumplidor total. Esta ley, ¿me da algo a mí como cumplidor? Bueno, por primera vez tiene la novedad este proyecto en cuanto al beneficio al cumplidor, al contribuyente cumplidor.
¿En qué se pensó primero en el beneficio? En eximir del impuesto sobre los bienes personales a quienes no hubieran, o sea, no tengan nada que exteriorizar ahora y tampoco hubieran adherido al blanqueo anterior y tengan todos los demás impuestos al día. Bienes personales del 2016. Del año fiscal en curso, que es el 2016, exactamente, cuyo mínimo exento, que era hasta ahora 305.000 pesos, y se lo criticaba razonablemente por muy bajo, pasa a ser 800.000. Es decir, o sea que si yo soy cumplidor menos de 800.000 este año, no pago impuesto a los bienes personales. No, y más de 800.000 tampoco. Es decir, si yo tengo un patrimonio este año de 10 millones de pesos, con lo cual pago bienes personales en las generales de la ley, porque el mínimo se subió de 305 a 800.000. Sí. Así que cualquier monto arriba de 800.000 y pago poquito o muchísimo impuesto sobre los bienes personales y no blanqueo nada ahora, soy contribuyente cumplidor y tampoco adherí al último blanqueo, no pago impuestos este año. Yo tengo casos de clientes con patrimonios importantísimos que pagan cientos de miles de pesos de impuestos sobre los bienes personales. O sea que los 800.000 son para el común de la gente, para el cumplidor es cero. A ver, para el cumplidor no paga bienes personales, sea cual fuera su patrimonio. Perfecto. Lo que te señalaba de 800.000 es porque esto tiene que ver con el agregado del aguinaldo que vos señalabas al principio. ¿Qué pasó? El evasor o el que no ha cumplido tiene el blanqueo. Al que paga bienes personales le dijeron no lo pagás este año si sos buen cumplidor. Y quedó una franja de aquellos que no pagan bienes personales y son buenos cumplidores y no entran en este blanqueo ni entraron en el anterior, que no tenían ningún beneficio. Entonces se le excluye del medio aguinaldo. Exactamente. Entonces fue la incorporación de esta exención del medio aguinaldo como premio menor para aquellos que justamente no pagan bienes personales porque su patrimonio es menor a 800.000, pero sí pagan el impuesto a las ganancias. Daniel Lechmann, vamos a seguir conversando porque ya se nos está terminando el tiempo. Muchas gracias. Vamos a volver después que lo sancione el Senado y esté la reglamentación de la AFIP. Vamos a continuar porque evidentemente nos quedó muchos temas en el tintero, pero bueno, todo programa tiene su horario. Con muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo martes. Esto ha sido la primera parte de las preguntas que uno se hace todos los días en relación al tema del blanqueo de capitales, que va a estar vigente en una primera etapa hasta el 31 de diciembre y después hasta el 31 de marzo del año próximo. Muchas gracias. Si busca una ART eficiente y solvente, si busca una aseguradora que responda siempre, Interacción, Grupo Asegurador. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Auspició este programa Banco Provincia. Thank you.